Hola amigos, bienvenidos al canal. Este puede ser un nuevo episodio de la serie de vídeos de la KX eléctrica, ya que hoy vamos a reparar esta pieza, o simplemente un vídeo de soldadura, porque efectivamente vamos a rellenar esta tija superior y reparar pues uno de los agujeros donde debería de haber una rosca y que en algún momento han cogido y han taladrado para poner un tornillo pasante. Vamos a verlo. Bueno, pues como se puede ver, esta es la tija superior de la KX85 convertida a KXE, convertida, bueno, que estamos en el proceso de hacerlo. Entre tanto reparación y cosas que hay que hacer la moto, puesto que partimos de una moto ya usada con unos años, pues me encontré con esto, me encontré que uno de los agujeros con rosca de donde, bueno, aprietan los tornillos que sujetan el manillar, estaba, bueno, lo habrían taladrado porque seguramente es muy habitual, se habría ido la rosca para el tornillo, al ser de aluminio, de mucho quitar y poner, si no entra completamente recto el tornillo y coges un hilo incorrectamente, pues ya tienden a romperse. Bueno, pues en este caso he limpiado, he taladrado por dentro, he limpiado todos los exteriores y voy a intentar rellenarlo, voy a intentar rellenar todo lo posible el interior y rellenar esta zona que, como veis, aquí en este lado derecho pues le quitaron material. Pues vamos a hacer un relleno para intentar dejar esto prácticamente igual y luego proceder al roscado. Vamos a ver qué tal se da. Bueno, pues ya estamos aquí con la TIG calentando un poco la pieza porque tiene un tamaño grande y el aluminio pues necesita, para fundir todo lo que queremos fundir, rellenar ese hueco que es bastante grande en una pieza ya de por sí, como digo, de un tamaño grande, pues requiere precalentar. Y ya vamos fundiendo aquí la varilla de 3,2 milímetros con bastante amperaje. Bueno, la pieza caliente todavía y humeante, pero he rellenado toda esta parte de atrás con suficiente aluminio pues para ahora realizar el mecanizado. Y fijaros qué curioso, al ir rellenando de la parte de abajo a la de arriba, cómo ha quedado. Me ha hecho mucha gracia cómo ha salido aquí el aluminio hecho un tubo. Ahora vamos a terminar de soldar esta parte para que funda toda esa parte también lo mejor posible. Y luego pues bueno, llegará el momento de mecanizar. Pues como he comentado, le doy la vuelta a la pieza y ahora se trata de terminar de fundir la parte de arriba, ese agujerito que ha quedado ahí como ese tubo, ¿no? Como que se ha formado a través de fundir por el otro lado y que fuera descendiendo el aluminio. Bueno, pues ahora ya lo voy fundiendo y es curioso que cada pieza necesita de su, digamos, proyecto de realización. A ver por dónde voy a meter la antorcha, qué tipo de máquina voy a utilizar, cuánto, en fin, porque cada pieza necesita, pues bueno, pues que pues contar con las dificultades y características de cada una, ¿no? Pero bueno, lo bueno es ir teniendo, pues bueno, pues capacidad de reacción y adaptación para lo que pueda venir. Bueno, pues aquí está la pieza ya enfriándose lentamente, mientras me ha dado tiempo a subir un primer vídeo corto, estos vídeos cortos que ha creado la YouTube. Bueno, espero que también entretengan ese minutillo. Y como digo, voy dejando que esto está todavía bastante caliente, pero bueno, le ha entrado una buena masa aquí de aluminio, porque era necesario, no solo rellenar. Vamos a ver si quiere enfocar. Venga, enfoca, querido. Ahora, no solo que tenía que rellenar ahí ese agujero, sino que toda esta parte de atrás, pues obviamente, si queremos dejarla como está la otra, pues hacía falta poner ahí una cantidad, se ha tragado una varilla completa
bueno, completa no, ha quedado aquí un poquito de esta maravilla de Castolín 53-56. Aquí está. Porque el aluminio en magnesio pues le va a dar la fuerza necesaria. Hay que dejarlo enfriar tranquilamente. Y ahora vamos a ver qué tal se me da el mecanizado y luego el roscado. Vamos progresando en la pieza y ahora toca pues el mecanizado. Hay que tener todo tipo de grinders, de lijadoras, porque la verdad es que pues lo mismo que sucede a la hora de soldarlo, que no sabes cómo vas a atacar, por dónde vas a meter la tobera, qué tipo de tobera, cuánto stick out, cuánto necesitas, en fin, tantos parámetros que hay que dominar. Pues bueno, pues a la hora del mecanizado pues ocurre un poco lo mismo, que necesitas pues tener todo tipo de artilugios, todos los que te puedas hacer, porque no sabes nunca por dónde vas a poder pues meter la máquina, ¿no? Para terminar de mecanizar lo que sea. Hay partes que podría haberla hecho en la fresadora, como en la parte superior, pero bueno, la hice suficientemente bien y como no era un planificado crítico, pues lo hice, como habéis visto, a mano y con la lijadora. Y ahora se trata pues de colocar la pieza, centrarla y que quede en su ángulo correcto para atacar perfectamente el taladrado, que es la siguiente parte importante, porque un correcto taladrado nos va a facilitar pues que seamos capaces luego de roscar correctamente. Y lo principal también, claro, que luego pues cuando entre el tornillo para sujetar esa torreta superior, pues no haya desviaciones de ningún tipo. Así que bueno, pues aquí todo esto a cámara rápida, pero se hace con cierta lentitud. Bueno, pues como se puede ver, ya lo tenemos cerca. Ahí mismo está mecanizado, rellenado, y ahora mismo lo acabo de agujerear de manera que podamos roscar y terminarlo. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos con el roscado. Y el roscado pues igual, esa cantidad de pasos, diferentes pasos que hay, nunca tiene suficiente, pero bueno, en este caso fue fácil porque 8 de pasos 1.25 y bueno, pues pasar los 3 machos, eso sí, utilizando el líquido para el Tap Magic, que es una maravilla. Y bueno, a mí no me sponsorizan, pero lo digo aquí, porque facilita muchísimo la capacidad de roscado de los machos y en consecuencia pues el acabado final. También utilizando aquí este nuevo tornillo que tengo desde hace no mucho tiempo y que facilita mucho. Luego es interesante puesto que cuando le ponen las torretas el tornillo pues no sabes exactamente cómo va a encarar, no es la torreta se mueve, la parte de arriba, el manillar al ponerlo, pues le hago este pequeño bocardado ahí para que, como llevan el resto de los otros 3 tornillos, bueno, pues tenga como una especie de cono donde se inserte ahí el tornillo y pueda guiarse más rápidamente. Bueno, pues ahora un poquito de acabado de superficie, que esto pues dependiendo de la pieza y de quién sea. Yo siempre defiendo, los que me siguen en el canal saben que defiendo que se vea la soldadura. A mí la soldadura obviamente me gusta, pero hay personas que no, hay personas que la soldadura la ven casi como un defecto de fabricación y te piden que por favor lo quites de en medio y lo dejes lijado, que no se vea nada la soldadura. Bueno, pues sobre gusto. Bueno, pues aquí está la pieza, ya por fin terminada y con éxito. Ya está ahí hecha su agujero, su rosca, todo rellenado, 8 milímetros, igual que los demás.
825. Y ahora con un buen talón aquí para que tenga para apretar, bueno, incluso más que lo que tenía de origen. Así que, bueno, pues este tornillo, esos tornillos de todas formas de las torretas, no hay que apretarlo en exceso. La gente tiende a apretar en exceso muchísimo. Pero en fin. Bueno, pues esto ha quedado, ha quedado bien. Alguna imperfección de algún porillo, que yo esto para un cliente a lo mejor se lo habría resoldado y lo vuelvo a limar. Pero a mí me da exactamente igual y sé que eso no le afecta en nada. O por ejemplo aquí en la base, en la esquina, me ha faltado a lo mejor rellenar un poquito más alto de aluminio. Igualmente no le afecta en nada porque ahí ni siquiera la pieza de arriba hará a tope, con lo cual lo que me interesa es tener la rosca y todo el relleno este macizo. Y además le he dejado aquí la gota de soldadura, que a lo mejor en otro caso no la hubiera dejado, pero como a mí me gusta, la arruga es bella, la soldadura es bella para mí, pues me gusta ver la gota ahí. Y bueno, pues este trabajo lo doy por satisfactorio y acabado, así que bueno, pues a montarlo en la KX y seguir trabajando en ella para poder tener esta moto eléctrica en marcha lo antes posible. Gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos pronto.